Indignación de los padres de las víctimas en la masacre de Uvalde, Texas. El Departamento de Justicia calificó la respuesta de las autoridades como una cascada de errores y un verdadero fracaso. Legisladores llegan a un nuevo acuerdo temporal para evitar el cierre del gobierno. Endurecer las políticas migratorias continúa siendo el punto de discusión para lograr una solución a largo plazo. Hay alerta por un peligroso brote de sarampión en varios estados. Las autoridades de salud vigilan de cerca los casos de esta enfermedad que se creía estaba controlada a través de toda la nación. Sigue la guerra en contra de los grupos criminales en Ecuador. Las autoridades realizan arrestos y cateos en cárceles. Todo esto para recuperar el control de la seguridad en el país. Cansados y con sueños frustrados, así regresaron deportados a Guatemala decenas de migrantes que habían sido rescatados de una bodega clandestina en la República Mexicana. Una compañía lanza un atractivo reto a las personas que se atrevan a abandonar las redes sociales y abandonar su teléfono celular por 30 días. Tendremos los detalles de esto y mucho más. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciemos con lo siguiente. Después de la revelación del informe detallado del Departamento de Justicia sobre los errores cometidos por las autoridades durante la masacre de Uvalde en Texas en el 2022, los padres de las 19 víctimas exigen que los culpables de la ejecución del operativo enfrenten cargos criminales y que también se ajusten leyes para el control de armas. Dayanis López nos tiene más información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. A más de un año de este episodio de violencia armada que marcó la vida de estas familias en Uvalde, Texas, realmente no habían recibido una explicación tan detallada por parte de funcionarios de Texas. No obstante, ellos señalan que no necesitaban un informe para saber que la falta de acción de las autoridades fue lo que desencadenó esta tragedia. Este jueves, familiares de las víctimas del tiroteo masivo en la primaria Robb en Uvalde, Texas, en 2022, tuvieron una respuesta emotiva al informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que encontró que las agencias del orden fracasaron en su respuesta, lo que llevó a que muchos de los pequeños o incluso las maestras no sobrevivieran. Do right by the victims and survivors of Robb Elementary. Terminations, criminal prosecutions. It's hard enough waking up every day and continuing to walk out on these streets and walk to an HEB or drive to an HEB and see a cop that you know was standing there while our babies were murdered. A causa de las leyes que permiten la compra de armas de guerra a los 18 años de edad, los 19 estudiantes de primaria y 2 maestras perdieron la vida. Así lo señaló el informe federal. This 18-year-old kid was able to walk into a store down the street and acquire a military weapon. Ahora bien, el extenso informe de más de 500 páginas culpa a los agentes del orden por esperar 77 minutos para irrumpir en el aula donde se refugiaba el pistolero con 33 estudiantes y 3 profesores. Esto a pesar de las llamadas de auxilio de los niños y maestros. And it meant that the victims remained trapped with the shooter for more than an hour after the first officers arrived on scene. Adicionalmente, se encontró que los primeros oficiales en la escena llegaron para entrar al salón de clases, pero después de recibir disparos, comenzaron a abordar la situación como un escenario de sujeto barricado y no como un tiroteo. También se desarrolló confusión entre oficiales, falta de liderazgo, de información y, lo más importante, tener el entrenamiento adecuado. A su vez, culparon también la atención médica y la investigación del lugar. Además de los errores en la comunicación con las familias, generó confusión y mucho más dolor. Y tras el reporte, hubo reacciones de políticos, incluyendo el presidente Biden y el gobernador de Texas, a quienes las víctimas señalan de no hacer su trabajo. Por su parte, el abogado que representa a 16 padres de familia señaló que comenzarán su averiguación y consideran presentar cargos criminales contra quienes sean culpables. José. Gracias, Dayanis. Vamos a otras cosas. El día de hoy, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una medida temporal para evitar el cierre de gobierno al final de esta semana. El acuerdo bipartidista llega después de intensas negociaciones para otorgar ayuda adicional a Ucrania a cambio de endurecer políticas migratorias. En Washington, D.C., Alfredo Miranda nos tiene más información.
Con una votación de 314 a favor y 108 en contra, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley provisional de presupuesto para evitar el cierre de gobierno. Tenemos buenas noticias para Estados Unidos. No habrá cierre de gobierno el viernes, porque ambos lados hemos trabajado juntos. El gobierno permanecerá abierto, los servicios no serán interrumpidos y evitaremos un desastre innecesario. La votación de la Cámara se produjo horas después de que el Senado aprobara el proyecto de ley con una votación de 77 a 18, luego de negociaciones bipartidistas que se prolongaron hasta el miércoles por la noche. El proceso de aprobación de la propuesta en ambas cámaras le sobrevino a una serie de reuniones entre líderes de ambos partidos con el presidente Biden, en los que se abordaron temas inherentes a la agenda legislativa, tales como evitar el cierre de gobierno y la seguridad fronteriza que los republicanos condicionan a la aprobación del presupuesto para Israel y Ucrania, entre otros. Le dije al presidente lo que vengo diciendo por muchos meses, que debemos tener cambios en la frontera, cambios sustantivos de política. Debemos insistir que la frontera debe ser de mayor prioridad. Creo que tuvimos consenso en la mesa y entendieron la urgencia de esto. Hubo un montón de acuerdos en la mesa. Tenemos que hacer lo de Ucrania y lo de la frontera. Hubo un tremendo enfoque en Ucrania en el entendido de que si no vamos en su ayuda, las consecuencias para Estados Unidos alrededor del mundo serán devastadoras. No quedó claro si para aprobar la medida la administración hizo algún tipo de compromiso con relación a la frontera. En la Casa Blanca ayer se habló de la necesidad de financiar a Ucrania y de llegar a un acuerdo bipartidista en los otros temas que están sobre la mesa, incluyendo mejorar la situación en la frontera. El proyecto de ley representa la tercera medida provisional de gasto de este año fiscal. Extenderá la financiación gubernamental a los niveles actuales hasta el 1 de marzo para algunas agencias y hasta el 8 de marzo para otras. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El presidente Joe Biden anunció un ambicioso plan para brindar conectividad a Carolina del Norte con un presupuesto de $82 millones. El proyecto ofrecerá más de 16,000 hogares y empresas Internet de alta velocidad. El anuncio ocurrió durante un acto de campaña en donde Biden busca ganar en este estado clave, que por cierto lo perdió contra el expresidente Donald Trump por un estrecho margen en el año 2020. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump se reunió con sus seguidores en New Hampshire. A solo días de las primarias en ese estado, no perdió la oportunidad para hablar de su victoria sobre sus rivales Nikki Haley y Ron DeSantis en Iowa. Trump se comprometió con sus simpatizantes a ganar de forma contundente en las siguientes elecciones. Y en un brote de sarampión que tienen las autoridades de salud del país en alerta, aparentemente la desconfianza en las vacunas está disparando los contagios. Vamos a Florida, en Miami, Anthony Belchi, con más información. Las autoridades sanitarias en Filadelfia están rastreando lo que podría ser el primer brote de sarampión en Estados Unidos en mucho tiempo. Hasta el momento se han confirmado 8 casos. Todo habría comenzado con una persona que contrajo la enfermedad fuera del país y expuso a otras en un hospital y un centro de cuidado infantil. El sarampión es una enfermedad viral, es una enfermedad que básicamente le pasa mucho a los niños, se transmite muy fácilmente. De cada 10 personas que se exponen al sarampión, 9 terminan infectadas. En Nueva Jersey también se está siguiendo muy de cerca la aparición de un caso. En Delaware han alertado que hasta 30 personas habrían sido expuestas y en los aeropuertos de la capital del país se alertó que los viajeros se pudieron contagiar. Los síntomas salen 4 o 5 días después de la exposición. Son muy parecidos a los de la gripe. Y después de eso sale una pequeña erupción en la boca, que es muy típica, que se llama las manchas de Koplik, y posterior a eso viene la erupción de la piel. El problema es que muchos no están vacunados. En Europa ya están viendo las consecuencias. El Reino Unido ha limitado la asistencia a las escuelas a niños no inmunizados. La vacuna es la clave para mantener el sarampión bajo control. Antes de la vacuna contra el sarampión, que salió en 1963, cada año había entre 3 y 4 millones de casos. Ante eso, los expertos sanitarios
sanitarios piden a la población no bajar la guardia. La vacuna logra prevenir casi un cercano a un 100% de la enfermedad. Los médicos insisten en que la vacunación es clave para evitar un brote mayor y también, sobre todo, porque si la situación se sale de control, podría colapsar el sistema sanitario. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Más de 60 millones de estadounidenses continúan bajo alerta por las bajas temperaturas. El frío ártico sigue causando estragos, ha cobrado ya la vida de por lo menos 30 personas. Ciudades como Chicago, Memphis, Nashville, Filadelfia, Nueva York y Boston enfrentan acumulación de nieve de hasta 4 pulgadas que habrán de mantenerse hasta todo el fin de semana. Y en Kentucky, 4 estudiantes fueron rescatados al quedar atrapados por una intensa nevada. Los jóvenes subestimaron las condiciones del clima mientras estaban de campamento en la cima de una montaña. La policía estatal envió un helicóptero para ponerlos a salvo. A pesar del intenso frío, todos los estudiantes resultaron ilesos. Inmigrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York han sido víctimas de la desinformación que los ha hecho creer que tener una identificación oficial les va a permitir trabajar legalmente. Ángela González nos tiene más detalles desde la Gran Manzana. Más de 168.000 migrantes han llegado a Nueva York desde la primavera de 2022, según las cifras más recientes de la alcaldía, y una gran mayoría vienen desinformados, con la idea de que la identificación que les da la ciudad es suficiente para conseguir trabajo. El ID es como una cédula, y eso tengo que sacarlo también, ¿me entiendes? Y para trabajar hay que sacar una carta, un carnet de trabajo, ¿me entiendes? Pero eso lo entiendo yo, que la ID es una identificación. Simón acaba de llegar a Nueva York. Como él, muchos anhelan la identificación local, que además les ayuda a obtener otros beneficios, como acceso a la salud. Según reportes, un grupo de migrantes habría pasado la noche durmiendo entre cartones en medio de temperaturas gélidas con tal de guardar un lugar en la fila para obtener la identificación de Nueva York. María lleva un año viviendo en un refugio y dice que hasta ahora le dieron la cita, pero que no tuvo que esperar en una fila. No me tocó ir con mis hijos porque llamé al 311 y me dieron la cita. Y ya me fui directamente ya a la 1 de la tarde, fue que me atendieron, no hice la cola ni nada. Debido a la cantidad de personas llegando, los trámites para los migrantes se están demorando y piden más asesoría para los recién llegados. Claro, sí, hay que asesorar más a las personas que vienen llegando más que todo, que no saben mucho. Aunque el gobierno local intentó crear un programa de trabajo para migrantes, la potestad de permisos de trabajo es del gobierno federal y muchos migrantes que están al cuidado de la municipalidad no tienen otra opción que esperar por una respuesta de las autoridades migratorias, que se está tardando en promedio de 6 meses. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Continúa la guerra en contra de los grupos criminales que desataron una ola de terror en Ecuador. Con las ilusiones rotas llegan deportados cientos de guatemaltecos que habían sido abandonados en México. En Ecuador, las autoridades continúan con la guerra en contra de los grupos criminales que desataron una ola de terror en las últimas semanas. En Quito se encuentra nuestro corresponsal Jefferson Sanguña, que nos tiene más detalles. La deportación de Daniel Salcedo, las intervenciones en las cárceles y varios allanamientos relacionados al crimen organizado marcaron una nueva jornada en el Ecuador, un país que vive en medio de un conflicto armado interno. Tras ser detenido en Panamá, Daniel Salcedo, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, que reveló los vínculos del narcotráfico en el estado, fue deportado y llegó a Ecuador en medio de un fuerte resguardo policial. De esta manera, la Policía Nacional del Ecuador ha demostrado, bajo el liderazgo de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de no dejar en la impunidad estos hechos. Por otro lado, la policía también detuvo a 2 de los 4 presuntos involucrados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. Se trata de Ángel A, de 22 años, y Cristian P, de 30 años, quienes, según la Policía Nacional, pertenecerían a la banda de los Chone Killers y además ya tienen prisión preventiva. Hasta la fecha tenemos 2 personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Como si fuera poco, en la madrugada de este jueves, la Fiscalía allanó el domicilio de la abogada Blanca Chicaiza, defensa de Fabricio Colón, alias Pico Colón, y del fiscal Hugo P. Según la Fiscalía, ambos buscaban intermediar la entrega de una persona requerida por la justicia y serán procesados por tráfico de influencias.
A la par, más de 1.000 uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional allanaron la cárcel regional del Guayas. Esta es la cuarta ocasión que realizan un tipo de acto así y se da en medio del asesinato del fiscal César Suárez. Desde Quito, Ecuador, para Noticias de Estrella TV, soy Jeff Sanguña. Han frenado la extradición de uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la República Mexicana. Estamos hablando de Miguel Ángel Treviño, a quien ve en pantalla. Es mejor conocido por el sobrenombre del Z40. Logró un amparo que evitó de nueva cuenta su extradición a Estados Unidos. El líder de la disuelta organización criminal de los Zetas está acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros delitos más. Una pequeña pausa. Queremos que sigan con nosotros porque tenemos más noticias al regresar. Deportan a cientos de guatemaltecos que fueron rescatados en México. Miles de mexicanos hacen fila durante horas para obtener su credencial para votar antes de que venza el plazo. En Eagle Pass, Texas, las autoridades arrestaron a los primeros migrantes con cargos de allanamiento. Los arrestos se generan en medio de las tensiones con el gobierno federal por el control de la frontera. Esto después de vencerse el plazo que la Casa Blanca había impuesto al Estado tejano para permitir la entrada de la patrulla fronteriza al Parque Shelby. Mientras tanto, en Guatemala, las autoridades recibieron a decenas de migrantes deportados que fueron rescatados de una bodega abandonada en Tlaxcala. Todos ellos llegaron con la ilusión destrozada. Regresaron así a su país. José Flores nos dice cómo lo recibieron. 132 migrantes guatemaltecos que fueron localizados junto a más de 500 indocumentados de otros países adentro de una bodega en Tlaxcala, México, retornaron vía aérea este jueves al país, donde fueron recibidos por las autoridades locales. Bueno, hoy estamos recibiendo el primer vuelo de ciudadanos guatemaltecos localizados en México. Hay que hacer énfasis que este es un grupo de guatemaltecos que fueron encontrados en Tlaxcala, donde había ciudadanos de diferentes nacionalidades, de Ecuador, de Colombia, incluyendo guatemaltecos. Los migrantes dieron a conocer que sufrieron un maltrato y aseguraron haberle pagado a los coyotes el total del monto que les habían pedido para supuestamente llevarlos con seguridad a Estados Unidos, y ahora no saben cómo van a pagar la deuda que adquirieron. Pues ahí sufre uno de hambre y sed y todo porque no le damos tanta comida a uno. Sí, gasté bastante dinero, pero ¿qué se va a hacer? No se puede pasar. Los indocumentados guatemaltecos retornaron con sus sueños destrozados, ya que nuevamente los traficantes de personas se aprovecharon de ellos y no solamente los estafaron, sino que pusieron en riesgo sus vidas. Desde allí nosotros no sabemos nada cuando llegamos a México. De México, ahí nos venimos acá. A pesar de que pusieron en riesgo sus vidas, algunos de los migrantes que llegaron deportados este día están dispuestos a hacer el intento de llegar nuevamente de forma irregular a Estados Unidos, porque aseguran que en este país no pueden vivir más. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. En México, el Instituto Nacional Electoral no se da abasto. Los módulos están saturados por miles de ciudadanos que buscan renovar su credencial para votar. Todo esto antes de que se vence el plazo. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos tiene el siguiente informe. Largas filas se reportan afuera de las oficinas del Instituto Nacional Electoral, prácticamente en todo México. Son ciudadanos que tramitan su credencial para votar en los comicios del próximo 2 de junio. Bien, el trámite fue rápido, nada más fue la fila lo que sí duró mucho. La elección traerá varias novedades, entre ellas la posibilidad de que México tenga por primera vez una mujer en la presidencia. Pues espero que también desarrollen un buen trabajo si gana alguna mujer. Las precampañas cierran este 18 de enero. Claudia Sheinbaum será la candidata del oficialismo y Xóchitl Gálvez encabezará al frente opositor. Anteriormente creo que no, pero ahorita siento que ya es más, ahora sí que hay más democracia. El personal del INE se esfuerza para atender a toda la gente, pues solo tienen hasta el 22 de enero. Para todos los trámites suelen ser nada más acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación oficial. Recorren la fila repartiendo fichas para garantizar la atención a quienes alcanzaron a formarse.
aunque las razones para aguantar la larga espera son diversas. Es nuestra identificación para votar, para ir a fiestas. A pocos días de que venza el plazo, es una labor extraordinaria. Si la ciudadanía está todavía en fila, se le revisa su documentación, es decir, que traiga los 3 documentos que ya mencionamos y se le otorga una ficha. Sábado y domingo estas oficinas del Instituto Nacional Electoral estarán funcionando hasta las 4 de la tarde, pero el próximo lunes atenderán al público hasta las 12 de la noche. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Más información al regresar, sigan con nosotros. Aquí una pregunta, la respuesta le podría dar dinero a ganar. ¿Estaría usted dispuesto a hacer una desintoxicación digital a cambio de $10,000? Una empresa estadounidense conocida como Sigis Dairy está ofreciendo este incentivo a quienes estén dispuestos a dejar a un lado su celular por un mes completo. El propósito de este concurso es demostrar los beneficios de olvidarse por un tiempo de la tecnología. Van a ser 10 personas las que van a elegir para participar. Solo deberá llenar un formulario en línea antes del próximo 31 de este mes. ¿Y usted cuánto tiempo puede vivir sin su teléfono celular? Yo soy José Armando Ronza, muy buenas noches. Los esperamos mañana una vez más en Cierre de Edición.